ante un país fracturado desde el punto de vista económico, social y ético, nosotros necesitamos transmitir ese mensaje de unidad y para ello es necesario construir un lenguaje coherente que realmente envíe señales claras de unidad, un mensaje de esperanza. Ante las dificultades que confronta Venezuela, nosotros necesariamente que tenemos que transmitir ese mensaje de esperanza dentro de una estrategia para poner la mirada realmente en la dirección correcta y preguntarnos quiénes somos. Nosotros somos de la unidad democrática, conformamos un instrumento para buscar un cambio de rumbo en el país. ¿Quiénes son nuestros adversarios? Nuestros adversarios indiscutiblemente es el gobierno y el modelo económico que encabeza Nicolás Maduro. Estamos claros en función de la estrategia, de manera que en tal sentido necesitamos construir una alternativa y diseñar un plan de acción con objetivos claros para diseñar, entre otras cosas, la hoja de ruta electoral, definir el mapa electoral. Sin unidad no hay alternativa. Por ello, COPEI está fortaleciendo la unidad, considera que es necesario fortalecerla, no solamente desde el punto de vista estructural, la unidad de los partidos, la unidad estructural no. Entendemos que se han roto los afectos, en consecuencia tenemos que restablecer afectos, tenemos que reconciliarnos desde el punto de vista afectivo para que la unidad realmente se fortalezca, sea fuerte y transmita un mensaje de esperanza a Venezuela. En tal sentido, si no hay unidad, no hay alternativa. Nosotros tenemos el propósito en esta reunión que se realiza en el día de hoy, un propósito de enmienda, decir los pecados, reconocer los defectos, los errores internamente y no a través de los medios de comunicación. Consideramos que es importante en familia expresar nuestros sentimientos, cualquiera que sea, pero resolverlos en casa. Dice aquel refrán popular, los trapos sucios se lavan en casa. De manera que en esa dirección tiene que ir la unidad democrática para fortalecer los afectos, para que la unidad sea estructural, pero la unidad sea afectiva y pueda transmitir un mensaje de fe y de esperanza en Venezuela. Ante esta situación tan difícil que vive el país, con la crisis económica, moral, social que estamos viviendo, es necesario que la unidad se fortalezca y esa es la dirección que nosotros hemos tomado de fortalecerla, no de dividirla más, sino de enviar un mensaje de esperanza al país y en esa dirección va COPEI hoy a la mesa de la unidad democrática a llevar instrumentos y además a cooperar y aportar todo lo que nosotros podamos hacer a nivel nacional para que la unidad afectiva y estructural se presente ante el país como una alternativa, porque la gente al fin y al cabo lo que quiere es un cambio de rumbo, pero necesita una orientación y un instrumento capaz de convertirse en alternativa política y alternativa electoral ante los próximos comicios que se avecinan, que será la próxima estación, la Asamblea Nacional. Ustedes, la semana pasada, llevaron una nota de prensa alertando y diciendo que si no se solventaban los problemas dentro de la misma potencialidad de la coalición. ¿Ustedes llevan un tratamiento a la encerrona de hoy? Nosotros queremos aclarar el primer punto, es decir, el planteamiento que nosotros llevamos es este que estamos diciendo en este momento, con los argumentos que estamos esgrimiendo, se llevarán a la mesa de la unidad democrática, pero no significa que nos separemos de la mesa de la unidad, sino que nosotros en la mesa de la unidad buscaremos en primer lugar la reconciliación, la unidad y la posibilidad de entendernos. Si no es posible, nosotros nos alejaríamos de la mesa porque no hay razón para estar en la mesa peleando unos contra otros, discutiendo unos contra otros cuando el país
anda sin rumbo. De manera que en ese sentido nosotros nos retiraríamos temporalmente y nos dedicaríamos a unir al país de abajo hacia arriba, en los centros de votación, en los comités parroquiales, en los comités municipales, a nivel de todos los estados, de abajo hacia arriba, mientras arriba la gente se pone de acuerdo o mientras nosotros nos ponemos de acuerdo. De manera que si somos cabeza y conducción de la oposición venezolana, por supuesto tiene que funcionar el cerebro, tiene que funcionar la cabeza de la institución para transmitir ese mensaje hacia abajo. Pero si esto no se da, lamentablemente, pues simplemente nosotros temporalmente nos separaríamos y nos dedicaríamos a la unidad de abajo hacia arriba. Pero debo decir con muchísima responsabilidad, pienso que hoy va a triunfar la sensatez y en esa dirección lleva Copey el mensaje, buscar la sensatez, la conciliación, la reconciliación de los afectos para que la unidad realmente sea la alternativa de poder. En primer lugar, debo expresar con muchísima responsabilidad que el gobierno debe orientar e informar más sobre la situación, porque la militarización del gobierno, y no solamente del gobierno, la militarización del Estado venezolano, realmente lo que ha hecho es no solamente enredar la propia institucionalidad del país, sino darle a un sector de las Fuerzas Armadas un poder realmente poderoso que prácticamente el sector civil está sumido a lo que piensa y actúa el poder militar. Una fuerza que realmente está avasallando en todos los sectores y no es conveniente ni para la democracia ni para la propia Constitución. Pienso que deben respetar la Constitución porque los militares hacen proselitismo político prohibido por la propia Constitución. De manera que en tal sentido han violado la Constitución, han militarizado las políticas públicas y nos han sumido en un caos que realmente nos confronta con un sector reducido de la Fuerza Armada, porque debo expresar con muchísima responsabilidad, la gran mayoría de la Fuerza Armada Nacional no está de acuerdo con esta situación. Hay una procesión por dentro porque considera que un sector muy pequeño, un sector muy radical de la Fuerza Armada Nacional es el que está comprometido con hechos dolosos e irregulares que vive la administración del presidente Nicolás Maduro. Inicia la cumbre del Mercosur, hoy la de cancilleres, mañana la cumbre del presidente. ¿Cómo vislumbra usted esto para Venezuela, esta cumbre? Bueno, Venezuela tiene que fijar posiciones muy claras en tal sentido, porque la situación crítica interna que vive Venezuela desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y principalmente desde el barajuste económico que vive Venezuela para la competencia en Mercosur va muy debilitada. De manera que el gobierno va a tener que ser más prudente y sensato en función de lo que ocurre en Mercosur, porque lo que pretende es liderar políticamente, ideológicamente a Mercosur, pero sin ningún aporte económico del país y además sin sustraer lo que realmente el país necesita de Mercosur. No podemos competir con muchos países de Mercosur porque nosotros no producimos, porque todo lo importamos. Ahora, nosotros estamos en Mercosur en desventaja, porque los que producen nos venden todo. Nosotros no vendemos nada porque no producimos nada. De manera que ante esa situación, Mercosur para Venezuela es una desventaja y realmente Venezuela está allí desde el punto de vista económico muy débil para la competencia que exigen los nuevos tiempos. Señor Pablo, volviendo al tema de Carvajal, en el caso de ayer, una persona que está buscada, digamos así, está incluida en la lista Clinton desde el 2008, se le recibe de esa forma en el Teresa Carreño. ¿Qué implicaciones tiene eso o qué mensaje le deja al país esta recepción que recibió Carvajal?
Esto es un mensaje que realmente choca con la honestidad y con la responsabilidad que debe prevalecer en cualquier gobierno democrático. Pero entendemos que este no es un gobierno democrático. Esto es una autocracia que maneja todos los controles del poder público y no hay independencia de poderes, pero con un agravante que lo dije anteriormente. El militarismo en el gobierno, en la administración pública y en toda la estructura del Estado venezolano realmente nos ha sumido en un caos y en una situación de corrupción espantosa a todos los niveles. Esta participación del mayor general en una asamblea del Partido Socialista Unido de Venezuela y que lo reciben como un héroe, realmente es un golpe a la dignidad del pueblo, es un golpe a la honestidad que debe prevalecer en cualquier gobierno democrático y es un golpe a la propia institucionalidad y principalmente es un golpe a la constitucionalidad del país. Nosotros tenemos que rescatar la Constitución y ellos están violando la Constitución, no solamente porque hay militares que no son activos y pueden participar en política, sino porque los propios militares activos están participando en política y realmente están violando la Constitución. Y no solamente es este general, sino que hay una corriente militar de generales sumisos al proyecto ideológico, bueno, que están embarrados de corrupción y están embarrados de deshonestidad. No digo que todas las Fuerzas Armadas Nacionales, ojo, la Fuerza Armada Nacional, en su gran mayoría, hay gente responsable y honesta, pero sí hay militares que realmente están actuando contra la moral y la ética pública.